a la pregunta que formula usted respecto al interés general, ponía este ejemplo como los penalistas, perdón ahora por irme a una expresión muy técnica, que es una expresión traducida de la doctrina alemana penal, es reducción teleológica. Es decir, cuando nosotros creamos esas categorías dogmáticas como el bien jurídico, fijamos el bien jurídico y a través del bien jurídico hacemos una reducción de la penalidad, del ámbito de lo punible en base al bien jurídico. Entonces, a mí me parece que el tribunal que acoge esta idea del interés general, en este caso, para reducir la penalidad, está haciendo una interpretación que reduce el ámbito de la penalidad sin justificación. ¿Por qué? Porque eso, primero, es discutible que eso sea en interés público. Es muy discutible. No es que vaya a hacer una interpretación en clave psicológica. Es decir, que no estoy tratando de decirlo en base a lo que la motivación última del alcalde, sino que en cualquier caso no me parece que el gasto que se lleva a cabo, el desembolso de dinero público para comprar ese suelo, para traer a la policía a ese pueblo cuando lo tienes a 5 kilómetros, quiero decir, no me parece justificable que eso sea el interés general. No me parece que sea el interés general. Entonces me parece que también nosotros, los juristas, los penalistas, a veces no somos buenos aliados de estas estrategias con la corrupción. Es decir, que hacemos más difícil, todavía mucho más difícil, con estas categorías, la persecución de las figuras de corrupción, de otro nivel de la corrupción, porque aquí estamos en un nivel de la corrupción muy bajo, muy burdo además. Esto quiero decir que yo creo que no te podríamos perder ni 5 minutos en decir que ese alcalde es un corrupto. Yo no le veo, sinceramente no le veo el interés general. Esto es como si dijéramos en derecho privado, levantamos el velo y está claro que este señor nunca pudo traer, porque es que habló con un capitán o un comandante. Un capitán o un comandante no tiene ninguna capacidad, no tiene competencias administrativas para decidir dónde se construye un cuartel. Eso está centralizado en Madrid, no puede. Entonces, eso es una falacia, eso es un engaño. Entonces, acudir a la idea de interés general lo pongo como un ejemplo de una interpretación absurda en materia de corrupción. No sé si te respondo. ¿Esta sentencia es firme? Sí, además es firme y es del Tribunal Supremo. Quiero decir que no es un tribunal de provincia, está ratificado por el Tribunal Supremo, por la Sala de lo Penal Española. Quiero decir que hasta esos niveles llevan estos criterios muchas veces sustentados en criterios, digamos, científicos o académicos, o dogmáticos, como le queramos llamar. Entonces, detrás del interés general, ¿qué es eso del interés general? O sea, ¿dónde se sustenta el interés general? Me está ocurriendo que, al parecer, nos están siguiendo por streaming también en otra sede. ¿Es posible? ¿O es así? Sí, entonces, saludos y si tienen alguna pregunta en el otro auditorio, ¿a dónde la podrían mandar? ¿O llaman? ¿Mandar? ¿Cómo? Me pasa el correo y así les paso el correo electrónico por si se animan, donde haya más calor y más relajados, pero aquí a menos mal pudimos apagar el aire, porque tú me decías que te gustaba el frío, ¿no? Bueno, mire, a mí me parece interesante intentar articular las diferentes exposiciones y preguntas, pero más allá de los ejemplos muy útiles que nos expusiste, José Antonio, y que se enmarcan en esto. Por un lado, el problema que nos presentó José Luis con el marco normativo que establecemos y dentro del cual la política, aquí ya tenemos el correo electrónico, entonces vamos a ver si es verdad que hay gente del otro lado de la pantalla del lente.
Ok, entonces el correo es juan.calderón arroba USA, como de Estados Unidos, USA o Universidad Sergio Arboleda, también punto edu, de educación, punto co, de corrupción. No, eso es malvado. Bueno, entonces bienvenidas las preguntas que nos mande Juan. Tú eres Juan, ¿no? Juan nos va a pasar las preguntas, comentarios. Sí. Pues vamos a abrir ahora otra ronda. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan 4 horas, muy bien. Entonces, por un lado, esa dificultad, por un lado, del legislador que establece un marco y dentro de ese marco se supone que se mueve la política, ¿no? Hasta cierto punto la política puede modificar el marco, pero tiene que haber algunos absolutos, me imagino que serían las normas constitucionales, digamos, que establecen incluso un marco que no puede pasar la política, ¿no? Ni siquiera por la vía legislativa, digamos, ¿no? Pero si la política establece a través de los procedimientos legislativos un marco normativo, dentro de ese marco normativo se tiene que mover el Ejecutivo. Y tú muy bien observas que ese marco normativo no siempre es tan claro, entonces la política, o sea, el Ejecutivo puede incurrir en zonas grises donde es difícil establecer, por un lado, si se está cumpliendo la normativa o no, ¿no? Y por el otro lado, tampoco el legislativo quiere limitar demasiado la discreción administrativa, ejecutiva, que es necesaria para responder a toda la pluralidad de situaciones que pueden surgir en el día a día, mucho más complejos que el legislador puede prever en las leyes, ¿no? Bueno, y esto frente a, yo diría que diferentes niveles de corrupción. Tal vez conviene diferenciar, ¿no?, entre diferentes niveles de corrupción, que diríamos, empezando por el nivel más directo con el ciudadano, ¿no? Lo que tú, donde entra en juego la cultura de legalidad, ¿no? El día a día, cosas pequeñas, ¿no?, frente al funcionario público, al policía, el funcionario público en un ministerio, por ejemplo. Y luego el otro nivel, la corrupción de alto nivel, ¿no?, como los nules aquí o en Brasil, Petrobras o Mensalao, bueno, en todos los países hay casos de esta corrupción de alto nivel. Y uno podría decir desde la ciudadanía, no, lo que importa es esto, ¿no?, los grandes casos de corrupción, eso es lo que realmente está haciendo daño. Pero, como bien nos demostraste, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no?, porque ahí entra ese círculo vicioso que ojalá se pueda convertir en un círculo virtuoso, donde en lugar de destruir confianza, se construye confianza, ¿no? Y creo que ese puede ser, digamos, la articulación entre los diferentes de corrupción, que a primera vista, desde la ciudadanía, se podría, como dije, considerar como algunos son más tolerables que otros, porque el daño no es tan grande, ¿no?, y porque el impacto no es tan importante, pero todos influyen mutuamente en la confianza que tenemos en las reglas que conjuntamente nos damos, ¿no? Y eso conduce a que las tasas de confianza frente al otro son tan diferentes, ¿no?, que yo no, ¿por qué en Colombia o en algunos otros países latinoamericanos la confianza hacia el otro y la administración pública es tan pequeña, en otros lugares es mucho más alto? Esto no solo tiene que ver con los casos de gran corrupción, sino también con los casos de pequeña corrupción. Y ya
Otro nivel más es lo de la captura del Estado, ¿no? O sea, donde de manera mucho más sutil algunos sectores de poder económico, por ejemplo, logran conducir la política pública, las decisiones políticas por una vía que les conviene y que difícilmente se puede pactar por el derecho o incluso el derecho penal, ¿no? Entonces, y a ese nivel creo que es muy importante tener cuerpos especializados, ¿no? Que sepan entrar a profundidad y con conocimiento de causa esos niveles de la corrupción. ¿Cómo dijiste ese nivel de corrupción? Tienes un concepto muy interesante ahí, no me acuerdo ahora. O sea, la corrupción sutil, ¿no? Más en segundo plano, pero que realmente es muy peligrosa porque parece que ahí una mano oscura está manejando la política y el ciudadano queda totalmente indefenso. Y creo que ahí ya lo de la cultura de legalidad, digamos, el compromiso de la ciudadanía tiene un efecto limitado porque no es tan visible, ¿no? O sea, el ciudadano puede, a través de su voto en elecciones, puede expresar su malestar con los políticos, pero digamos, a estos niveles, cuando hay una influenciación por parte de algunos sectores en la política y eso no es tan visible, es mucho más difícil la reprobación democrática, ¿no? Y ahí es donde cuerpos especializados tendrían que hacer averiguaciones, ¿no? Anticartel, ¿no? Y eso de vez en cuando se da, ¿no? Se dan incluso condenas y eso, claro, eso da mucha confianza a la ciudadanía porque da la impresión que el Estado sí se puede enfrentar a estos sectores que hacen sus maniobras en lo oculto, ¿no? Bueno, eso como un intento de articulación. No sé si quieren ustedes comentar sobre esto, Ana María, o si no también por parte del público. ¿Hay una pregunta? Sí, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta iba dirigida sobre todo a la tercera intervención, que pues nos traslada mucho como a la casuística, a la teoría colombiana. Era sobre, o sea, vemos que nos presentaban que en algunos casos, en algunos delitos, la cantidad de condenados era muy pocos, 5 o 3 personas. Mi pregunta, o sea, por lo que analizo, es que el problema de esto es meramente probatorio. Es decir, no se condenan a las personas es porque no se les puede probar el por qué, el cómo hicieron eso. Mi pregunta es, ¿cómo podría probarse esto? ¿Cuál sería el sistema probatorio idóneo para identificar que una persona llegó a tal corrupción, un servidor público, un servidor privado? Sí, respecto o por qué en realidad aparecen el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito en las acciones penales por debajo de cualquier o sea, lógica que pudiéramos determinar, es exactamente, o sea, la parte probatoria reviste dificultades y, por ejemplo, para el enriquecimiento ilícito se ha trabajado la unidad de análisis financiero, la OIAF, con la fiscalía muchas veces para tratar de detectar eso. Sin embargo, ¿por qué todos estos casos de corrupción son tan difíciles de afrontar? Porque al interior del Estado la articulación respecto a un funcionario puede comenzar la Procuraduría viendo algún tipo de falta disciplinaria. Sin embargo, el compartir, el articular de esa etapa probatoria es difícil. No se han diseñado mecanismos vinculantes y eficaces para que de una entidad a otra se trasladen esas pruebas y sean realmente
introducidas dentro del proceso. Entonces, en ese marco se han diseñado en Colombia unas instancias que son la Comisión Nacional de Moralización. Es una instancia pues, relativamente nueva en el aparato colombiano, en el cual hace presencia el presidente, hace parte el procurador, el contralor, el fiscal, todos los presidentes de las cortes, hace parte el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, y en esa comisión de moralización, ¿qué es lo que busca? Dar línea de política pública y determinar y priorizar qué elementos normativos dificultan el actuar respecto a la lucha anticorrupción. Se han venido desarrollando distintos avances. Y otra de las cosas que dificulta en realidad esta lucha es dependiendo los departamentos. Se encuentra que dependiendo, por ejemplo, departamentos como el Bichado o Guainía tienen unos casos, inician el proceso, van a la imputación y el caso se cae. Entonces, ¿por qué después de nuestro análisis todos estos casos de pronto en algunos departamentos de Colombia tienen un riesgo aún mayor de caerse? Por esa falta de articulación de los entes territoriales y además de eso, porque no existía al interior del departamento una instancia que le hiciera seguimiento. Entonces, conjuntamente con la Comisión Nacional de Moralización se crearon y están creadas las comisiones regionales de moralización, donde se reúne dirección seccional de fiscalías, el procurador regional, el contralor regional, el contralor municipal, bueno, y pueden invitar a distintos integrantes para analizar casos prioritarios y conjuntamente abordarlos. Eso es lo que se está haciendo ahora respecto a los temas de corrupción. Por ejemplo, en los temas de cajas de compensación familiar. Hoy día, en el marco de estas instancias, conjuntamente se está abordando los temas para que Procuraduría vaya haciendo lo suyo, Contraloría respecto a los juicios fiscales también vaya haciendo lo suyo y la Fiscalía también desarrolle su actuar. Entonces, conjuntamente el Estado ya está aportando en realidad a que esa investigación y ese intercambio probatorio lleve en realidad a unas sanciones de tipo disciplinario, penal o de responsabilidad fiscal. Yo, si me permiten, no es sobre la intervención, sino era una intervención al hilo de lo que antes explicaba Ana María, que ya saben que yo soy profesor en exclusiva, entonces perdonen, pero yo suelo recurrir a este ejemplo a mis estudiantes en Valencia, que es comparar el derecho y particularmente el derecho penal con la medicina. Nosotros al fin y al cabo tratamos con algo así como el delito es, vamos a decirlo, que es como una especie de enfermedad social. Entonces, Durkheim decía que una sociedad sin delitos es una sociedad enferma. Las sociedades sin delitos son sociedades que son tiranías. Entonces, me explico. Acabar con la corrupción es imposible. Eso es imposible. Es decir, es como si la medicina se planteara acabar con la enfermedad. Lo que podemos tratar es de reducir, con los grandes avances de la medicina en el siglo XX, que hemos pasado de una esperanza de vida de 40 años a una esperanza de vida de 80 y tantos. Esto es el gran avance del siglo XX desde mi punto de vista. Entonces, creo que lo que tenemos que ir, y es muy importante lo que decía Ana María. ¿Por qué? Porque ustedes son jóvenes, muy jóvenes, pero dentro de muy poco tiempo, y pasa rápido, serán jueces, magistrados, fiscales, diputados, senadores, abogados, lo que sea. Entonces, si desde ahora se acostumbran a algo tan simple como yo le digo a mis estudiantes, no copien, estudien, empiecen por ustedes mismos. Yo estoy en edad de que tengo hijos de su edad y por tanto tengo amigos y amigas que tienen hijos que son alumnos míos. La primera, ¿qué puedo hacer yo? No aceptar recomendaciones. No aceptar recomendaciones. Es una tontería no sacar buena o mala nota en penal. Pero desde esas tonterías que hacemos cada uno, empezaremos a dejar que la enfermedad vaya siendo una enfermedad cada vez menor. Entonces, yo, la última cuestión, y sigo con el ejemplo de la medicina, para hacer buena medicina tenemos que hacer un buen diagnóstico. Y los diagnósticos que hacían los médicos cuando yo era niño en España, pues eran el ojo clínico que se llamaba.
Y al final, cuando estabas muy malito, te mandaban a un hospital a hacerte 4 pruebas. Uno ahora va al médico y va asustado, porque lo primero es una analítica, un TAC, una resonancia magnética, claro, un chequeo completo, pero gracias a eso vivimos más tiempo. Entonces, aquí lo que decía José Antonio es muy importante, con los datos de la corrupción. Los datos de la corrupción. Los italianos lo explican bastante bien, que tienen también ellos han tenido bastante problema con organizaciones fiscales. ¿Cuándo hay más corrupción en Italia? ¿Cuando más condenas hay? ¿O es un síntoma de que entonces hay mucha corrupción y por eso hay condena? ¿O es un mal síntoma que haya menos condenas porque todo eso significa que hay menos corrupción? Lo que más destaco de su intervención es lo que tenemos que dotarnos es de instrumentos de medir lo más posible, de una manera posible, exacta, cuál es nuestra realidad social, aparte de la otra reflexión. Si no somos capaces de, porque esto es muy importante, porque lo que estamos viendo es que lo que estamos opinando todos es con Transparencia Internacional, es la sensación subjetiva que tenemos los ciudadanos de cada país de la corrupción. Pero señores y señoras, esto es una percepción subjetiva. Es como la percepción subjetiva de los criminólogos de la criminalidad. En España hay una gran inseguridad ciudadana subjetiva y tenemos los datos de delitos violentos más bajos de Europa, es decir, del mundo. Menos agresiones sexuales. ¿Por qué los ciudadanos españoles piensan que España es inseguro cuando no se acomoda a la realidad? Quiero decir y acabo, ¿por qué ustedes piensan que su país es tan corrupto? Por esos índices que decía que no se fían uno del otro. No se fían del otro. Yo creo que tenemos que empezar a hacer una reflexión, digo, empezando por cada uno de nosotros, de tratar de ser honestos en nuestro comportamiento y, en segundo lugar, esto que decimos en español, en lengua española, respeto, es decir, respetar al otro y darle lo que los juristas llamamos presunción de inocencia, es decir, tenemos que pensar que si nosotros somos honestos, los demás conciudadanos también son honestos. No podemos, que si no es imposible convivir, si estamos desconfiando permanentemente de la persona que tenemos al lado, en el ascensor, en la buseta, en el taxi, el funcionario que va, claro, viviríamos en una sociedad creo que absolutamente imposible, ¿no?, de convivir. Sí, también con más en lo que tú decías y lo que dice Luis, yo quería decir que claramente nosotros reconocemos que hay estructuras que exceden el alcance de lo puramente cultural, ¿no?, como digamos el tema de la captura del Estado o incluso la estructura jurídica, o sea, también es importante. Sin embargo, creo que en lo que sí estamos muy convencidos es que ningún código perfecto va a lograr solucionar los problemas de corrupción e ilegalidad, y a veces en eso los colombianos somos muy, como podríamos llamarlo, fetichistas de la ley, como cambiamos la ley, y hemos tenido, creo que como 16 constituciones de que existimos como república, y todo el tiempo la gente, bueno, ustedes me corregirán, ustedes son los abogados, no estoy segura de la cantidad, pero hemos tenido muchas reformas jurídicas, todo el mundo, uno habla con un taxista y le dice, no, es que lo que hay es que tener más castigos, más multas. Pues nosotros creemos que realmente no, y que los comportamientos corruptos de gran escala son idénticos a los comportamientos corruptos en escala pequeña, digamos. Cuando un ciudadano cualquiera tiene el más mínimo nivel de poder, digamos un portero de un hospital tiene el poder de darle un turno a una persona, igual lo utiliza para el beneficio privado en ocasiones. Entonces digamos que estos comportamientos privados que obedecen a estructuras culturales como el familismo, por ejemplo, como veíamos en las gráficas que les mostré, la principal justificación para desobedecer la ley es ayudar a la familia, en el caso colombiano. Entonces esa lealtad con la familia primero que con el Estado o con otras instancias es una cosa que se replica a lo largo de todo el país. Igualmente las relaciones interpersonales de patrón-súbdito que han permanecido, digamos, desde la colonia, y el trato desigual entre ciudadanos son cosas transversales y profundas que creemos que son los que realmente se deben transformar en miras a lograr erradicar la corrupción y la ilegalidad. Sin embargo,
vemos con optimismo esa posibilidad de cambio cultural de una generación a otra. Digamos que creemos que Colombia va en progreso en ese sentido, en la consolidación de una democracia y valores democráticos. Digamos que si uno mira históricamente, incluso en el siglo XIX, todavía en sociedades como Inglaterra, la corrupción, lo que hoy llamamos corrupción, era algo común y permitido, y solamente a finales del siglo XIX se empezó como a, si no me equivoco, me corregirán, se empezó como a penalizar. Pues creo que en Colombia en sí mismo, cosas que eran normales de corrupción hasta ese momento están empezando a ser generalizadamente repudiadas. Entonces creemos que se puede ser optimistas en la construcción de un país menos corrupto. La cuestión es como, tenemos hasta las 4:30, ¿no? ¿O alguien que quería antes? Sí, claro. Pues bueno, básicamente, si bien hemos visto en las disertaciones del día de hoy una constante desde el punto de vista del derecho penal para pues, fundar los apotegmas de postulados de la última ratio, optar por alternativas como la cultura ciudadana y las demás que se han propuesto en la exposición del profesor Velázquez, en la práctica vemos que la materialización de muchos aspectos donde el derecho penal en sí ha sido la solución y donde se ha constatado un derecho penal maximalista. Y lo hemos visto en este punto donde interviene el derecho penal, se plantearía el asunto del aspecto económico, el ejemplo que el profesor González Cusat nos exponía. A la postre el alcalde se hizo rico, el negocio fue lucrativo. Y conforme a la pregunta que se señalaba, esos casos populares que son pocos, fundados en un garantismo loable, en última se ve que el tratamiento de esos casos que son pocos pueden resultar en que se puede predicar exactamente que resulta un negocio muy rentable. Y en ese sentido, los corruptos de esos pocos casos son los que están en las mejores cárceles y en pocos años salen, pero siguen con el factor económico a su favor. Siendo pues que entonces después de cometer el injusto penal y de constatarse la intervención del derecho penal, salen a disfrutar de las cuantiosas sumas que han vengado en función de militar en las sendas de la corrupción. En ese orden de ideas se vuelve un círculo vicioso, pero es a partir de que es un negocio totalmente rentable ser corrupto. En ese sentido, las preguntas serían, en la estructura jurídica con la que trabaja la institucionalidad y el gobierno, ¿cuáles son los mecanismos jurídicos que se cuentan para que no pase lo que se ve que se roban la plata? Y desde el punto de vista del derecho penal y desde la relación que tiene y de todo lo que se impregna de los principios del derecho público, ¿qué alternativas se podrían proponer? Y asimismo, ¿qué alternativas podrían proponerse desde el punto de vista de la cultura ciudadana para ese efecto? Respecto al planteamiento, pues sí, nosotros encontramos que hay primero una aplicación deficiente de la norma, una falta también de apropiación de la norma del servidor público, lo que en realidad dificulta muchas veces en realidad que se tenga conocimiento de él. Otro problema, y pues que subyace de lo que tú decías y que quería colocar de punto de presente, es el papel del denunciante. El denunciante es clave en todos estos temas de corrupción, y seguramente después de todos estos casos sale libre la persona, o el que denuncia, al ser parte de una entidad del Estado, entonces se ve abocado a ¿qué? Denuncio a la persona, seguramente a esta persona no le pasa absolutamente nada por la percepción que se tiene de impunidad, me sacan a mí, yo quedo por fuera, la persona queda bien, se lleva la plata y se queda con el puesto. Entonces es un círculo, por decirlo así, nefasto, en el cual no se ha materializado ni la política pública en realidad, ha fortalecido el mecanismo de denuncia en realidad, y ver cómo se hace un acompañamiento en estos casos a los funcionarios que hacen la denuncia,
Sin embargo, que exista por parte de la Fiscalía una unidad especializada en temas de corrupción, indistintamente en la Procuraduría, la Contraloría, y por parte de Presidencia se haga una presencia muchas veces en algunos procesos, sí se encuentra que son limitados los instrumentos para proteger al denunciante. Entonces, esa sería de pronto algo en el que el Estado, y está trabajando mancomunadamente en la Comisión Nacional de Moralización, se puso de presente trabajar en ese mecanismo de protección al denunciante, que es clave para qué, para llevar hasta el final estos procesos, porque seguramente siempre comienza el denunciante que tal persona estuvo involucrado en un cohecho, seguramente se retracta. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento del Estado que le brinde garantía de que va a llegar al final de ese proceso y que de pronto el acusado no vaya a buscar un nuevo, no sé, pagarle alguna plata para que retire su denuncia, o por medio de una intimidación la persona se retracte de la denuncia. Entonces es clave en todo el proceso el denunciante. Hay otros mecanismos que se han ido fortaleciendo ahorita con la ley de transparencia de acceso a la información, también la rendición de cuentas, ahorita con la ley de participación ciudadana, que se fortalecen todos los mecanismos de veeduría, de control social, de rendición de cuentas. Esos son los primeros momentos en los cuales los ciudadanos pueden participar de todo el ejercicio de volver transparente el actuar de las entidades públicas y de los funcionarios. Si la ciudadanía no está pendiente, no hace control social, no realiza veedurías, pues ¿qué pasa? Las personas, al ver que nadie las está viendo, pues seguramente hay una probabilidad mayor de que las personas digan, puedo actuar de una forma más ligera. Y ahí sí, de pronto, pues lo que predicaba, y recuerdo mucho algo que decían Tanas, era la cultura del sapo. La cultura del sapo también en las entidades es eso, o sea, promover la cultura del sapo, porque en realidad ¿qué es? ¿Qué hay? Por encima del sapo hay un interés general que tenemos que promover. Entonces la cultura del sapo era algo, y es algo totalmente rescatable de los postulados de lo que representaban Tanas. Eso en relación también a lo del denunciante. Bueno, desde el punto de vista que me preguntaba usted de las alternativas a todo esto, yo no le voy a contestar con las alternativas, le voy a contestar con, creo que la necesidad de analizar bien el tiempo que vivimos. Mire, el derecho penal mínimo, lo que los alemanes llaman el viejo y buen derecho penal liberal, es el derecho penal de nuestros abuelos. Es decir, de unas sociedades industriales que no existen, donde unas minorías, que era la burguesía, se aplicó un derecho penal y un proceso penal que aplicaba realmente para esas minorías y en ese contexto de sociedad. Ese ideal es insostenible, creo, en las sociedades actuales que son postindustriales, que son interculturales, que van a ser más interculturales por las constantes migraciones, etc. La segunda cuestión que ha cambiado todo, no me extiendo en el término globalización en ese sentido, me extiendo en el término de la obra de Ulrich Beck, La sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo significa que todo lo que hacemos es responsabilidad nuestra. No solo lo que hacemos, sino aquello que supone un riesgo y que está en nuestra esfera de evitar. Es decir, que de alguna manera somos una fuente de creación de riesgo. Por tanto, eso significa que hay más reglas. Cada vez hay más reglas. Cualquier cosa que podemos hacer está arreglada. Cualquier cosa que puede suponer un riesgo para los demás está arreglado. Entonces, en ese panorama hay que encajar al derecho penal. El viejo derecho penal y buen derecho penal no nos sirve exactamente. Tampoco nos sirve el procesal, porque el derecho procesal penal está basado en el derecho penal sustantivo, es decir, en la investigación de delitos simple, con una estructura muy clara y que están cometidos por una o dos o tres personas, un homicidio. Por tanto, el modelo del proceso tampoco nos sirve. El modelo del proceso penal ya no es el modelo de reconstruir el pasado con un gran detective o un gran investigador
que es el juez, el fiscal o el policía, que consigue reproducir en una vista oral perfectamente lo que pasó, porque eso es imposible en una corrupción. En una corrupción los lazos que hay en cualquier acto de corrupción son tremendos, entonces nunca acabamos las investigaciones. Cuando nos ponemos a investigar, son investigaciones sin fin, que tienen mil conexiones, dónde está la plata de este, quién tomó la decisión, quién conocía, son complejísimos. Entonces las soluciones pasan por adaptar el derecho penal sustantivo y procesal al mundo de hoy, no al mundo de ayer como la obra célebre de Zweig. ¿Y ese modelo cuál es? Es un modelo preventivo, anticipatorio, donde el Estado tiene tal poder disuasorio que no se va a ir al juicio. Muy siguiendo, digamos, el modelo del plea bargaining de los norteamericanos. Es decir, es tal el poder que tiene el Estado que el ciudadano, con los riesgos que eso supone también para los derechos fundamentales, que el ciudadano no se atreve a delinquir porque sabe que la maquinaria lo va a detectar y que la maquinaria se le va a venir encima. Pero no vamos a ir a reproducir esos macrojuicios, como decía la profesora Planchar esta mañana. Vamos a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo está en la plata. Si devuelves la plata, no vas a ir a la cárcel, pero devuelve la plata. Yo creo que por ahí caminamos, ¿no? en esa doble dirección, tanto sustantiva como procesal. Es verdad que ese sueño del derecho penal mínimo, ese sueño de ese derecho procesal reproducido elegantemente en grandes oratorias en tribunales, esa reconstrucción del pasado con pruebas fehacientes, eso se puede hacer en algún delito, pero no podemos pagarlo. Es que no tenemos dinero para pagar eso. Usted piense que la justicia penal norteamericana, el país más rico del mundo, ¿cuántos casos llegan a la vista ante el gran jurado? ¿Saben las estadísticas? El 96% llegan en plea bargaining, es decir, en acuerdo con la fiscalía. Ni los norteamericanos pueden pagar un sistema penal basado en ir a juicio oral. Es que eso vale mucha plata pagarlo. No, ellos ya están recomponiendo, tienen 5 millones de ciudadanos bajo penas, 2 en prisión. ¿Cuánto vale diariamente un preso? Digo por hacer análisis económico. Eso no se puede sostener. Es decir, tenemos que ir a otro mecanismo de penas, otro mecanismo de sanciones, evidentemente reservando las penas de prisión y esos juicios para esos delitos clásicos. Pero esto, nueva delincuencia, como decía la doctora, de la corrupción, la persecución de la corrupción es un fenómeno muy nuevo, muy reciente. No es algo clásico. Y eso tenemos que buscar otros mecanismos sancionadores que no sean la arquitectura, es decir, las estrategias legales tienen que ser completamente diferentes. Si no, estamos abocados al fracaso. Es decir, es como si intentamos comunicarnos y transportarnos con nuestros bisabuelos, a caballo o por carta. Es muy bonito, pero para el domingo o para mandar una carta de amor. Pero para hacer derecho, para hacer negocios, usamos los tablets, usamos la tecnología y también tenemos que usar procedimientos y normas actuales, no de nuestros bisabuelos o de nuestros tatarabuelos, según cada cual. Creemos que en Colombia hemos tenido una crisis en la construcción de una identidad nacional, una crisis, no, una dificultad muy grande para construir una identidad nacional. Y eso se ha reflejado en nuestras lealtades, lo que les decía ahorita, hacia grupos pequeños como la familia o una clase social determinada. Entonces, aunque esto, digamos, suena muy filosófico, pero sí creemos en esto como ideal y como camino, y es extender las lealtades de cada uno hacia grupos cada vez más grandes, pasando de la familia a por lo menos la ciudad, y después de la ciudad a la nación, porque, y particularmente ahora en el contexto de la firma de un acuerdo de fin del conflicto armado, ser capaces de construir una identidad nacional y de extender nuestras lealtades como ciudadanos de un Estado va a ser fundamental, no solo en la lucha contra la corrupción, sino también en alcanzar de verdad situaciones de paz. Entonces, concretamente, digamos, cómo uno logra extender este tipo de lealtades, pues nosotros creemos que a través de la regulación mutua, y así se construyen las normas sociales, digamos, transformando las expectativas.
cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no solo como individuo comportarse de forma no corrupta, sino tiene la oportunidad y la posibilidad de influenciar en un entorno inmediato a través de la regulación a otros que sean corruptos. Es decir, cuando uno escucha al tío que dice orgullosamente cómo robó impuestos o cómo evitó pagar impuestos, o cuando uno, en muchos contextos, ahorita no se me ocurren los ejemplos, uno escucha personas que en Colombia se jactan de sus actos corruptos y el grupo alrededor no dice nada. Lo aplaude incluso, sí, lo admira. Entonces, pero aunque uno no lo crea, ese pequeño acto de regular a la persona que dice eso, diciendo, oiga, eso no es chévere, no me causa gracia, creemos que eso sí puede tener un impacto en mediano plazo, en la medida en que se sume una masa significativa de personas a eso. Creo que la solución efectivamente está en la combinación de ambos planteamientos, ¿no? Por un lado, el Estado fuerte que regula de manera clara y reacciona de manera efectiva, y por el otro lado la construcción desde abajo. Yo creo que una cosa tiene que complementar la otra. En México hicimos un proyecto muy interesante, impulsamos un proyecto muy interesante sobre cultura de legalidad, que va muy en la línea de lo que nos explicaste, y ahí ellos lo implementaron a través de 3 pasos. El primer paso, eso fue primero con estudiantes de derecho de primer grado, porque siempre pensamos cultura de legalidad, derecho, eso tiene que ser con juristas, ¿no? Cuando en realidad no es así. Pero bueno, empezaron con estudiantes de derecho en primer grado, luego superior grado, y luego ampliaron a otras facultades y luego a otras comunidades, con colegios de abogados, con jueces, con fiscales, con empresarios. Y la metodología era siempre muy parecida. En un primer paso, hicieron un ejercicio común de identificar lo que no es normal en lo que uno puede observar cotidianamente. Entonces uno abre el periódico y lo que, por ejemplo, en México era muy notorio durante los años del anterior gobierno, ahora lo han callado a los periódicos, no es que ya no pase, pero antes aparecía en los periódicos, era la violencia brutal que sufría la sociedad mexicana, con decapitados, torturados, colgados de puentes, descuartizados, todos los días en primera plana y con las fotos muy explícitas. Entonces, como esto, había casos de corrupción, etc. Y la gente ya pasaba la página, porque se habían acostumbrado a ver esas noticias. Entonces ya lo consideraban normal. Y entonces un primer paso tenía que ser que ellos identificaran, detectaran todas esas situaciones que no son normales. O sea, no tenemos por qué convivir con esto. Solo porque ocurre tanto, no quiere decir que esto sea normal y que hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, en un segundo paso, los participantes tenían que desarrollar, esto se sigue haciendo, o sea, los participantes tienen que desarrollar proyectos concretos en sus respectivos entornos de cómo responder, cómo superar situaciones irregulares, ¿no? Entonces el estudiante en la universidad con un grupo de amigos se planteó cómo podemos pues resolver una dificultad con la que nos encontramos tanto. El juez que ha estudiado derecho pero no se le ha entrenado para responder a una situación de soborno, para responder a una situación de amenaza. Entonces conjuntamente desarrollaron proyectos de cómo responder a esas situaciones de irregularidad, de ilegalidad, ¿no? Y en un tercer paso lo tenían que implementar. Entonces se les acompañó ejecutando esos proyectos. Claro, eso va justamente en la línea de lo que tú explicas, de ampliar círculos de lealtad, como tú dices, círculos en los que se crea confianza y en los que se crean consensos sobre reglas que no necesariamente tienen que ser legales, también sociales, pero que muchas veces son además reglas legales, para así aumentar el grupo de personas que comparte determinados valores, que comparte que
seguir las reglas del juego es el beneficio de todos, ¿no? Entonces ahora me gustaría plantearles algunas preguntas. Voy a seleccionar aleatoriamente a algunos colegas algunos colegas del público. Pues en primer lugar les voy a preguntar si ustedes consideran que esta pregunta que venía en la estadística, ¿no? Que las instituciones colombianas son ahí una primera excepto. No te preocupes. Mayoritariamente corruptas. Y luego justificar por qué lo consideran o por qué no lo consideran, ¿no? Bueno, esa va a ser la primera pregunta. ¿Hay algún voluntario? Estás salvando al resto, ¿no? Auténtico héroe. Yo diría que sí, en muchos aspectos. Para mí es corruptible tanto ver como, por ejemplo, la cantidad de reformas que tiene nuestra Constitución y la cantidad de leyes y de la gran afluencia de leyes que salen diariamente. Entonces eso hace que la misma Constitución y la misma ley sea corruptible, que se pueda aplicar de una manera diferente, que tenga vicios de forma y de procedimiento que no den una seguridad jurídica, que no nos den a nosotros una seguridad para decir, este ente no está corrupto. Gracias. ¿Alguien más? Por aquí. No tengan miedo, no tengan miedo. Aquí, entonces, fíjense las tonterías que se dijeron ahí delante de la mesa, ahora les toca a ustedes. Lo primero es que hay que aprender a hablar en público y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Así, ¿verdad? ¿No? Yo creería más que todo que el problema principal es que el fin mismo que se quiere plantear es erradicar la corrupción. Pero Colombia se ha perdido tanto en los medios que nunca va a llegar a ese tal fin. Creamos comisiones, creamos estatutos, creamos leyes, pero ninguna de estas ha funcionado. Seguimos creando lo mismo, cayendo en el mismo error, y vemos cada vez más lejano el fin mismo, que lo olvidamos, y nos concentramos más en los medios, nos concentramos más en agravar penas, nos concentramos más en sacar más leyes, nos concentramos más en crear más instituciones en contra de este problema. Y al concentrarnos tantos en el medio mismo, olvidamos el mismo fin. Y eso se vuelve cada vez un ciclo, el cual muy difícil se erradicar. En cuanto a la pregunta, yo sí creo que la mayoría de instituciones son corruptas, no todas. No hay que generalizar porque habrá alguien siempre que salve la patria. Habrá siempre algo de la excepción. Siempre hay una excepción de la regla. Habrá una institución que no sea corrupta. Habrá una persona que no lo sea. Pero tristemente se nos ha inculcado también de pequeños que por uno pagan todos. Entonces, como hay un grave indicio de corrupción, tendemos a generalizar todo. Gracias. Entonces, si a través de las leyes solamente no podemos incidir en la lucha contra la corrupción, ¿cómo podemos incidir cada uno desde nuestros entornos, respectivos entornos? Sí. Pues yo diría que es muy importante también la formación que uno recibe en la casa, porque muchas veces la gente es corrupta porque no ha tenido una buena formación, y pues ahí se ve en lo que realmente se termina convirtiendo esa persona. Entonces también va la educación en lo que en formación en la casa y la educación en lo que hace en la universidad o en el colegio, porque eso es demasiado importante, la formación como es cada quien esa persona. Muchas gracias. A ver, la política. ¿Qué fama tiene la política en Colombia? Vamos a ver. ¿Quiénes opinan que la política hace un buen trabajo? Levanten la mano. Bueno, yo opino que la política en Colombia,
respecto del proceso de paz, pero no vamos a discutir el proceso de paz, pero está haciendo un buen trabajo. Se puede criticar algunas cosas, pero eso es un enorme avance. Pero bueno, no quería preguntar eso, quería preguntar quiénes están dispuestos a entrar en política. Levanten la mano. No soy miembro no soy militante de ningún partido, pero a lo mejor después de 6 años en el programa me haría militante en Alemania. Pero bueno, entonces, ¿quién se haría militante de un partido y para realmente trabajar en políticas? Nadie. Nadie. ¿Pero cómo así? Vamos a ver, si ustedes quieren no solo incidir desde la sociedad civil en las decisiones que se toman, ¿qué otra manera hay? ¿Qué harían ustedes en lugar de entrar en políticas? A ver. ¿No? Por aquí atrás. ¿Alguien? Si quieren podemos hablar en otro idioma. ¿Quieren entender nada más? Sí. En argentino. ¿No? Nadie. A ver, yo creo que eso es un problema. Ah, mira. Bueno. De pronto quería mostrar esta gráfica por la que tuvimos que pasar un poco rápido y es interesante porque habla justamente de lo que tú estás preguntando, que es confianza en instituciones desagregado por instituciones. Y vemos como el promedio nacional de las ciudades colombianas confía principalmente en maestros, en la iglesia, el ejército y los medios de comunicación, mientras que las instituciones de menor confianza, políticos es menor al 10%, funcionarios públicos es alrededor del 10%, en contraste con Estocolmo, donde por ejemplo la confianza más alta son también maestros, policías, jueces, organismos judiciales. Digamos que es bien preocupante este escenario en donde la mayoría de instancias puramente públicas gozan de una imagen tan mala entre las personas. Pero también otra cosa que puede ser interesante es lo que les decía antes, y es que cuando hicimos esta investigación en la costa atlántica, en pequeñas poblaciones, y se hizo una investigación cualitativa para ver por qué la gente tenía una tan alta percepción de corrupción de los funcionarios públicos, y estaba asociada era con el servicio como servicio al cliente. Y digamos que uno podría extraer la hipótesis, quizás las personas, todo el mundo tiene contacto con un maestro, mientras que cuántas personas conocen directamente a un político. Como que en la medida, por lo menos a nivel personal, entre más conozco funcionarios públicos y personas que trabajan en el Estado, más me sorprendo de la existencia de personas muy correctas y muy cuidadosas de los bienes públicos. Entonces, digamos que, bueno, eso era lo que quería mostrar. Muy bien, muchas gracias. De hecho, yo conozco a muchos políticos en Colombia que están haciendo muy buen trabajo. Entonces, esto, mire, fíjense, funcionarios públicos, políticos, el Congreso, órganos judiciales y jueces, en los últimos puestos. Esto es un fracaso total del Estado Democrático de Derecho. ¿Cómo puede ser que en esta democracia tan poca gente confíe en sus representantes y en los jueces? Eso no puede ser. Así no llegamos a ningún buen puerto. Entonces, claro, ¿cómo reaccionamos ante esto? La primera reacción, y es la de ustedes, ahora te paso la palabra. Aquí hay alguien muy valiente. La primera reacción es: no, con esto no quiero yo nada que ver, no quiero tener nada que ver con esto. Esto está contaminado. Yo no quiero nada que ver con políticos, porque son todos corruptos, ¿no? Pero la otra reacción podría ser: pues yo voy a entrar ahí y voy a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Porque si nadie entra con buenos objetivos en la política para hacer las cosas de otra manera, o por lo menos ver si realmente lo está haciendo un trabajo tan mal, ¿no? Aquí tenemos un funcionario público
creo que este señor tiene un gran compromiso con la causa. Todos los días trabaja duro para ustedes, ciudadanos, ¿no? Entonces se tiene que sentir bastante maltratado, por lo menos por la estadística, y también por la falta de levantar la mano, ¿no? Pero yo creo que desde dentro ahí podría contar otra cosa. Por supuesto que hay políticos corruptos, pero igual que hay ciudadanos corruptos y que hay empresarios corruptos, o hay corruptos en todos los ámbitos, ¿no? Pero eso es siempre algo que me choca mucho, ¿no? Que hay mucha crítica hacia el sector político, partidos políticos, funcionarios públicos, pero luego a la hora de preguntar quién quiere entrar ahí y hacer las cosas de manera diferente, muy pocos están dispuestos. Entonces, ¿cómo podemos criticar a los que asumen responsabilidad cuando uno mismo no está dispuesto a asumir esta responsabilidad? Bueno, ¿tú tienes la respuesta? Lo que pasa y sucede es que desde los años 80, cuando empezó todo el boom dentro de las costas y todo eso del narcotráfico y empezó a generarse una serie de inseguridad, tanto en la parte judicial como en la parte legal, como en todos los organismos del Estado, no solamente en el Estado, sino también en la parte social y cultural, en el cual estábamos sumidos en una violencia demasiado cruda y salvaje, surge un movimiento que es denominado como el movimiento de la séptima papeleta. Y ese movimiento de la séptima papeleta es un movimiento de estudiantes que intentaron entrar y cambiar la perspectiva de lo que queríamos como una nación. Y de ahí surge nuestra constitución, que es la constitución del 91. Al hablar de la constitución del 91, estamos hablando de una constitución en la cual hablamos de un Estado social de derecho, dentro del cual se da una serie de garantías a la población. Pero esa garantía a la población y ese Estado fue algo que fue irrisorio, que no se dio en verdad en un papel que sea visto por la sociedad. Y vimos que dentro del poder se estaban manteniendo las mismas clases y las mismas familias del círculo político. Entonces empezamos a ver que a la presidencia, a los congresistas, a los senadores, a las personas del poder público de primer nivel, que son las que tienen el manejo de las leyes y de las legislaciones, fueron los que se mantuvieron en el poder y todavía continúan ahí. Es decir, el hecho de que una persona del común o un ciudadano de pie intente entrar a la política tiene una serie de prerrogativas y un aparato judicial y tiene que tener un músculo económico para poder entrar. Pues considero que la razón por la que, y me incluyo, muchos no participamos en la política, yo creo que radica más en el miedo. ¿Por qué? Porque lo que yo considero es, en este país, la política o estás en la rosca, o eres un duro y no te importa nada y luchas por tus ideales, por tu pensamiento. Entonces, y los que luchan y tienen ese pensamiento, yo creo que han pagado hasta con su vida. Entonces, yo creo que es el temor de muchos de los ciudadanos que queremos hacer algo por el país, pero creo que la parte cobarde como que nos gana y no queremos asumir como ese riesgo. Yo creo que es más que todo el tiempo. A la política de mi generación no es tanto porque nosotros hayamos crecido con una violencia, nosotros crecimos con muchas críticas a un sistema. Esas críticas nos hacen no creer en eso, o sea, realmente cada vez escuchamos menos soluciones, vamos escuchando más y más críticas, vamos escuchando este tipo de casos que las personas o no sé, los jóvenes desconfían y realmente se genera una apatía de que la verdad no interesa, o sea, como que mejor vayamos, además lo que decía mi compañero, realmente si es verídico que acá en la política sí se maneja como todo un círculo familiar, o sea, van pasando como de familias y cada vez que se lanza una nueva persona, una cara nueva, es complicado, no es difícil, o sea, sí se lanza, pero también como que a veces pienso yo que no escogemos a los adecuados porque les mueve una idea, algo, o sea, dice algo bien y ya tiene que ser algo distinto, como que también hemos vivido también desilusiones y eso, o sea, tanto la crítica como la desilusión ha generado una apatía de nosotros, tanto que ya ni siquiera queremos criticar, o pues por lo menos yo ni quiero criticar. O sea, uno diría, un señor como Carlos Gaviria, cómo se involucra yendo al Senado y cómo se iba supuestamente a juntar con toda esta clase política que todos teníamos una concepción
permeada o por el narcotráfico, paramilitares, por el amiguismo, por las grandes maquinarias económicas. Pues no, él fue, dio su discurso, o sea, dio sus posiciones, y ¿qué hizo? Al interior del Congreso, o sea, yo participé en la UTL de él, él dio, o sea, unas muestras en realidad de que el ejemplo en realidad es visto por los demás, y en algún momento el que vean que alguien está haciendo las cosas rectas me hace a mí asumir nuevas posiciones, y el creer que nunca nadie puede cambiar nada, ninguna forma de desarrollo, no sé, social o expresión política, pues es limitarse en realidad. Es como si yo nunca hubiera dicho, oiga, ¿por qué voy a hacer parte como funcionario público? Desde que yo comencé siempre he estado en organismos de control también. Yo he estado en la personería, en la procuraduría, siempre he estado en la parte de vigilancia de la función pública, de entidades. O sea, puede ser difícil, pero o sea, a mí me gustó el tema, me siento comprometido con eso, he encontrado una cantidad de gente que también está comprometida con los temas, y cada vez que uno se encuentra con esa gente, uno va en una entidad a hacer una visita, por ejemplo, de control, de ver contratación, siempre va a haber un funcionario que va a estar de acuerdo con uno y le va a mostrar, métase por acá, esto es lo que hicieron mal. Siempre hay alguien al interior de las entidades que en realidad tiene unos principios y unos valores que salen a relucir, pero si alguien más está también desarrollando esa actividad dentro de la sociedad. Si la gente se queda sola y piensa que nunca va a haber ningún cambio, pues no se va a lograr. En el momento de que todos participamos, lo que yo les decía ahorita, no sé, presenten denuncias. La mayor cantidad de investigaciones que nosotros empezamos son causales a raíz de denuncias de todo el mundo, nos llegan por correo, empezamos a investigar correo, trabajamos con Fiscalía, Procuraduría, empezamos a investigar, con veedurías ciudadanas que hacen, control social a lo que están haciendo en contratación, lo que están haciendo los funcionarios. Esa participación y volver transparente el ejercicio en realidad de la función pública es lo que en realidad va abriendo campo. Si no se participa, si no se utilizan los mecanismos de participación consagrados en la Constitución, ¿cómo vamos a querer que cambien? Los mecanismos están, las cosas es activarlos y que ustedes se apropien de ellos y los desarrollen. Muchas gracias. Buen debate, que nos estaban aplaudiendo de la sala de al lado. Bueno, terminamos aquí. Muchísimas gracias por su participación.